Señor nos ha dado, un día más que podemos todavía leer la Biblia, todavía podemos orar, todavía podemos respirar, podemos comer, todavía nuestros ojos ven y todavía Dios nos está regalando un tiempo más en la tierra para ser peregrinos que bendigamos su nombre, para ser peregrinos que bendigamos en su reino según su voluntad. Hay algo bueno que nunca tenemos que olvidarnos. Es lo que siempre le digo y dijo el pueblo de Dios, conociendo a Dios, y dijo, porque Dios es bueno y nunca dejará de amarnos. A ver, decirlo en tu casa, repetirlo en tu casa, declararlo por si tenías dudas, por si estabas debilitado, si estabas agotado, si las cosas parece que te habían salido de curso, no te salen bien, no das más, decí y declará, porque el diablo te dice, Dios no está, Dios está desechado, pero eso es mentira. Tú declara hoy en el nombre de Jesús y di, porque Dios es bueno y nunca dejará de amarme. Dios es bueno y nunca. Si crees a esta palabra y la mantienes en tu corazón, son palabras que te ayudarán a sentirte seguro en el amor de Dios y pase lo que pase, tomes una decisión correcta o a veces incorrecta, siempre esa palabra te hará confiar en que Dios no te ha desechado ni te va a desechar. Y si quieres confiar en la comunión, tienes que usar la palabra que usaba el profeta Elías, en cuya presencia estoy. Él estaba seguro, él no necesitaba encerrarse en una habitación, necesitaba encerrarse en una carpa, en un lugar oscuro, no necesitaba separarse, él si estaba caminando, si estaba con gente, si estaba solo, si estaba en el río, si estaba comiendo, si se acostaba o se levantaba, él siempre sabía esto, en cuya presencia estoy. Es decir, Dios siempre está con nosotros, jamás nos deja. Si uno también entiende esto, esto te va a llevar a no querer pecar, porque si estás hablando algo que no corresponde, te vas a dar cuenta que Dios está escuchando. Si estás opinando o criticando, te vas a dar cuenta que Dios está ahí escuchando. Si estás mirando en la televisión algo indebido, te darás cuenta que también Dios está mirando eso contigo. Y no se puede decir, como dijo un joven una vez, volvió a la iglesia y otros jóvenes de la iglesia lo habían visto y se habían enterado que este joven se iba a la noche a boliches bailables, en donde hay costumbres por ahí indebidas y no hacía lo que un cristiano debe hacer. Entonces, cuando vino a la iglesia, el pastor le preguntó si esto era verdad. Y le preguntó y le dijo, ¿es verdad que lo que me han dicho que vas a boliche? Sí, pastor, pero no se haga problema. ¿Por qué no me tengo que hacer problema? Porque cuando yo entro al boliche, le digo a Jesús que se queda afuera y no entre conmigo. Entonces yo entro solo. Y cuando salgo, él viene conmigo. Entonces, no entendía mucho, ¿no? En cuya presencia estoy. Estoy haciendo el bien, estoy pecando, Dios está ahí. Él lo está viendo, está escuchando. A mí me ayudó mucho esto, a poder cada día pelear más contra el pecado. Nadie es perfecto, seguimos siendo pecadores, pero cada día somos menos pecadores o tenemos la convicción más fuerte de darnos cuenta cuando algo estamos haciendo mal, cuando estamos hablando mal, cuando estamos viendo mal, cuando vamos a decidir mal. Es como que estamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque entendemos que Dios es bueno y nunca dejará de amarme y en cuya presencia estoy. Aunque no es el tema de este día, sino quiero hablarte de algunos ejemplos de la palabra. Son algunos ejemplos, nada más de la palabra de Dios, en lo cual yo puso en mi corazón que te diga el día de la decisión. Lo importante de la decisión. Porque una decisión presente puede hacer un futuro bendecido o un futuro tormentoso. Un futuro en paz o un futuro en persecución. Un futuro tranquilo o un futuro lleno de problemas. La decisión de hoy cambiará en mañana. La decisión de hoy hará que deje el pasado o que siga en el pasado. La decisión de hoy hará que sea yo una persona diferente, una nueva persona, o siga siendo la persona de siempre y luego se complete una propaganda que se hizo famosa, se encontraba la gente y decían, estás igual, estás igual. Se ve que las decisiones hacían que la persona siga igual. Y dos pasajes voy a usar en Deuteronomio en Romanos para leerte en cuanto a la decisión, lo importante de la decisión. Y en cuanto a la decisión, en Deuteronomio 30,
versículo 14 al 15, Deuteronomio 30, 14 al 15, dice esto: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué necesitamos? La palabra para tomar la decisión. ¿Y dónde sale? Del corazón. ¿El corazón está limpio o no? Y según está el corazón, será la decisión. Ahora escucha, dice la palabra. En este día, dice Dios, te doy a elegir. ¿Cuál va a ser tu decisión? Te doy a elegir, según la decisión, entre la vida y la muerte. Te doy a elegir entre la prosperidad y la calamidad. Tiene que ver con la decisión. Y dice nuevamente, reafirmando Dios, hoy deben elegir qué prefieren. O sea, ¿qué decisión van a tomar? ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. ¿Qué dice aquí? Importante, ¿no? Si aman a Dios, si amamos a Dios, si amamos a Dios, le buscamos y queremos y somos como Él. No es que queremos ser como Él. Cuando hablamos de deseo, significa que no lo estoy diciendo. Soy como Dios. ¿Todavía me falta? Sí, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero yo declaro, soy como Dios. Declaro en cuya presencia estoy. Si amo a Dios, y entonces si amo, estoy en su presencia, obedezco todo lo que Él me dice. No solo de la Biblia, sino todo lo que Él me manda hacer. Entonces dice que Dios me bendice, Dios lo bendecirá. Y esa bendición trae aparejada, entre todas las bendiciones, vivirán muchos años. Hay toda una promesa de vida. Vivirán muchos años, no se preocupen, no se van a morir jóvenes. Vivirán muchos años. ¿En dónde? En el país que van a recibir y tendrán una promesa. Muchos hijos te multiplicarás, tendrás hijos, te multiplicarás en todos los bienes. En el lugar que Dios te dice que residas, en lo que Él te da, la casa, el trabajo, la familia, la iglesia, el ministerio, ahí serás bendecido en todo y te multiplicarás en todo. En la familia tendrás hijos, en el trabajo prosperarás, en la iglesia, en el ministerio, en todo lo que hagas. Sigue diciendo la palabra del versículo 19, en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes. Es decir, contra ustedes significa que Dios pone al cielo y la tierra para que sepan que lo que Él dijo se cumple, y que si nosotros cumplimos, de que les he dado a elegir, Dios no nos obliga, libre albedrío, son nuestras decisiones entre la vida y la muerte. Es decir, que si se muere y se va al infierno, no lo mandó Dios. Si las cosas le salen mal, no es Dios que trae la calamidad, porque Dios dice, yo haré pasar por el frente de ustedes todo mi bien. Dios no habla de hacer pasar mal. Dice la palabra, cuando habla de bendición, esta bendición es, te seguirán y te alcanzarán. Y cuando habla de la muerte, dice que está en la maldición, dice que será la maldición te sigue y te alcanza. Todo tiene que ver con la decisión. No viene la maldición sin motivo, dice el proverbio. Y sigue diciendo la palabra del versículo 19, y entre la maldición y la maldición, escojan, vuelvo a repetir, escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Cuidado, aquí ya estamos hablando de nuestra familia. Es decir, padres que escogen ser ladrones o drogadictos, lamentablemente puede salir un mal enseñado, como ya hemos oído la palabra, un mal enseñado que ha sido bien aprendido porque vio a otros ejemplos. Pero por lo normal y la generalidad, malos padres, malos hijos. Mala familia, malos hijos. Realmente vemos en la televisión a veces historias de familias que fueron todos delincuentes, todos asesinos. Es decir, si son todos drogaditos, muy probable que todos tus hijos sean drogaditos. Si son borrachos, que tus hijos sean borrachos. Puede, repito, de acuerdo con una palabra, un mal enseñado y bien aprendido. Puede pasar. Son casos excepcionales, como he mencionado en una palabra que hemos tenido, como fue Samuel teniendo dos hermanastros y a su padrastro perversos y pecadores. Él fue un mal enseñado, pero bien aprendido y fue fiel profeta del Señor. Pero son excepciones y esas excepciones solo se darán seguramente de personas que aman a Dios, con más probabilidad. Y el otro pasaje es en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. ¿Está en dónde? En tu boca. Mensaje, la decisión. Y en tu corazón, porque tiene que salir de ahí. Dios mira, pesa y examina el corazón.
No lo que sale de la boca, sino lo que sale del corazón. Porque lo que sale por la boca es lo que estaba en el corazón, lo que es la persona. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, dice el apóstol Pablo en Romanos, que debemos confiar en Dios. ¿En quién debes confiar? En Dios. No en los médicos, no en una vacuna, no en el sistema comercial, no en el sistema profesional, no en el sistema económico, porque todo eso se ha visto en este tiempo con lo que ha pasado, gente rica quedaron pobres, gente con negocio quedaron sin negocio, gente profesionales que hoy están endeudados, gente trabajadoras que hoy no tienen trabajo, personas que estaban sanas y eran atléticos y tenían buena salud, hoy se murieron por una peste. Es decir, que nuestra confianza no está en las cosas materiales ni en el mundo, sino que está en Jehová de los ejércitos, que no ha perdido hasta ahora ninguna batalla, porque Él es Jehová de los ejércitos. Las ha ganado todas y nos ha hecho más que vencedores con Cristo Jesús. Y dice, si es la palabra de Dios, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen en el corazón que Dios lo resucitó, porque si tenemos un Dios crucificado y muerto, entonces el muerto no obra, pero si nuestro Dios resucitó, puede obrar. Entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Gloria a Dios. Quizás has tocado fondo, quizás tenías una profesión y no has podido trabajar en casi 5 meses, o venías desde antes, quizás perdiste el trabajo, quizás te has enfermado. Tengo unos pastores conocidos de acá de Capital, su apellido son Sorensen, toda la familia se agarró coronavirus, hijos, pastores, estuvimos orando, los pastores de Capital, y están sanos del coronavirus. Quizás pudo atacarte el enemigo, no sabemos por qué, pero Dios siempre está como un poderoso gigante. El poderoso gigante no es ni fue Goliat, es Jehová de los ejércitos. Él es el verdadero poderoso de los ejércitos. Y así lo dice la palabra de Dios y lo que tenemos que declarar y tenemos que confesar. Puedo hablarte de algunas ediciones muy sucintamente, más rápidamente, por el tema del tiempo. Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, tenemos en primera de Samuel, en el capítulo 13, versículos 13 y 14, encontramos a Saúl. Saúl tomó malas decisiones. Es la primera mala decisión que tomó cuando estaba esperando al profeta que viniera, tenía que ofrecer sacrificio y enseñarle cómo ser rey. Él no esperó al profeta y ofreció el sacrificio cuando no era su lugar, porque él estaba para ser rey, no para ser profeta. Es decir, desobedeció a su pastor que le estaba enseñando y que lo había ungido, lo desobedeció. Es decir, su mala decisión fue la desobediencia y la rebeldía. Y por causa de eso, inmediatamente Dios dice allí en el capítulo 13, 1 Samuel, dice, Dios por causa de esto ahora se ha buscado a alguien mejor que tú. Es decir, Dios dijo, no servís para el ministerio. Pues si vas a ser rebelde, si vas a ser desobediente con tus autoridades, ahora entiendo que vas a ser rebelde conmigo, dice Dios, porque esas autoridades terrenales las puso Dios. Entonces, dice Dios, buscó a alguien mejor que él. Él parece que no se dio cuenta o que no tomó importancia porque deshonraba a su pastor, deshonraba al profeta, deshonraba a su maestro. Entonces, no tomó importancia porque pareciera que no le dolió demasiado. Porque si lo hubiese dolido y hubiese entendido, hubiese sido necio en el capítulo 15, en el versículo 16, de volver a cometer otro pecado en contra de Dios y del profeta. Pues dice la palabra de Dios, que recibió palabra de Dios por medio del profeta, que fuera y que destruyeran la ciudad, que eliminara a toda la gente, a todos los animales, todas las cosas. Pero él pecó con algo. ¿Con qué pecó? Con codicia. Que él y sus hombres se trajeron los mejores de la vaca, los mejores de las ovejas, los mejores de los ganados, se trajeron cosas lindas, y cuando el profeta dijo, ¿qué has hecho? Y trajeron hasta el rey vivo. ¿Qué has hecho? No, lo traje para ofrecer sacrificio a tu Dios. Y nos damos cuenta, dijo a tu Dios, no a mi Dios. Él no lo había aceptado ni al profeta ni a Dios
sino que él solo vio la parte humana, el beneficio del ministerio, aunque esto ya es más profundo para líderes y no para todas las personas de normal. Y aquí él fue desechado por causa de la codicia, su descendencia fue desechada. Toda mala decisión nos afecta a nosotros y a nuestra descendencia. Si tenemos hijos que los llevamos con nosotros, si son decisiones incorrectas, nuestros hijos vivirán en caminos equivocados porque lo hemos llevado a un lugar equivocado con una decisión incorrecta. Aunque ellos luego puedan salir porque cada uno tomará sus decisiones, vivirán las consecuencias de nuestra decisión. Buena será buena, mala será mala. Lo importante del día de la decisión, lo que decidimos. Por eso creo que nuestra decisión no debe estar basada en nuestro argumento, en nuestra necesidad, no debe estar basada en nuestro deseo. ¿Sabe cuántas veces me he querido ir ahí a una casita en el medio del campo, en donde no haya internet, que esté ahí tranquilo debajo de un árbol tomando unos mates y comiendo una torta frita para lo que le gusta, o tomando un café para que tome café, o comiendo debajo de un árbol sin que nadie moleste? Pero yo no puedo tomar la decisión si Dios no me manda. Entonces, ¿en dónde tiene que estar radicada mi decisión? Fuera de mi deseo, fuera de mi sentido común, fuera de mi prudencia. Mi decisión debe estar basada en la oración y en el ayuno. Si oro y si ayuno hasta el tiempo necesario, no importa si es un mes, si es 40 días, si es 20 días, cuando yo sepa que Dios me ha hablado. Mientras no tenga la palabra de Dios, significa que no tengo la aprobación de Dios. Entonces debo hacerlo todo en oración. En cambio, David, en contraposición con Samuel, que fue el hombre que fue elegido por Dios porque era un varón conforme al corazón de Dios. Que entonces lo que Dios miró el mal corazón de Saúl, por los cuales tomaba malas decisiones. Malos corazones, corazones sucios, toman malas decisiones. Corazones que no han soltado perdóname esta palabra, la mugre, la suciedad que hay adentro. Y hay odios, enojos, resentimientos, amarguras, celos, y cuán largo puede ser listado de lo que puedo mencionar, pero mejor mencionar las cosas buenas y no todas las cosas malas que pueden salir del corazón. Esto es un maldición, pero David tenía un buen corazón. ¿Y por qué se debía que tenía un buen corazón? Porque David tenía algo que no tuvo Saúl, y tuvo comunión con Dios. Él estaba en el medio del campo cuidando en aquel momento ovejas de su padre, pero él tenía comunión con, alababa a Dios. La mayoría de los salmos los escribió allí. Él escribía salmos, alababa, tenía su momento de cual estaba solo. Parecía que nadie lo veía, solo las ovejas lo escuchaban. Pero sin embargo, alguien más que escuchaba, no era solo las ovejas, lo estaba echando el Señor. Y él alababa al Señor. No había aplauso, no había micrófono, no había plataforma, para los que están en plataforma no había luces, no había como ahora, ¿no? Muchos pastores estaban acostumbrados a iglesia, amén, gloria a Dios, y los aplausos, y los aleluya, y los gritería. Y ahora no hay nadie que grite, ¿no? No hay nadie que aplauda, ¿no? ¿Y ahora para quién lo hacemos? ¿Para la gente o lo hacemos para el Señor? A los que ministran les hablo. Importante entender que siempre, muchas veces yo le dije a mi familia, le decía, cuando le decían a Desla, le decía, mira, cuando ministras, no ministres a la gente, ministras a Dios. Porque muchos se enseña, se habla, hay que ministrar a la gente. No. Yo no ministro a la gente, yo ministro a Dios y Dios tiene que ministrar a la gente. Es decir, que cuando uno alaba, está alabando a Dios en una plataforma o aquí, y Dios tiene que bendecirles a ustedes. Yo estoy dando la palabra, no se la estoy dando a ustedes, estoy hablando con Dios. Y Dios tiene que hablar a ustedes por medio de esta palabra. Así, él escogió primero entonces la comunión. Y lo segundo, que David fue diferente a Saúl, fue que él no solo hacía los salmos, sino que él directamente dice esto, la palabra de Dios se lo voy a leer, pero él fue ungido. Y dice que cuando fue ungido en 1 Samuel capítulo 17, versículo 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva que había traído el profeta Samuel y ungió a David con el aceite, lo ungió como rey, como príncipe del pueblo de Dios. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. ¿Y qué pasó a partir de ese día?
que David comenzó a estar lleno del Espíritu Santo. Pero aún antes de eso, el Espíritu estaba con él, la comunión, mataba osos, mataba leones. Pero después de la unción, comenzó a entrar en el ministerio, a enfrentarse con los gigantes. Y el primer gigante que venció David fue a Goliat, cortándole la cabeza. ¿Qué diferencia que fue con Saúl? Las decisiones correctas de David lo llevaron a estar lleno de la gloria de Dios y a que su descendencia hasta la venida de Jesús, el Señor, el Cristo, nuestro Mesías, el Salvador del mundo que resucitó de entre los muertos, nombre, sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, ante el cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo aún de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, viene de la descendencia de David por causa de las buenas decisiones. ¿Quiere bendición? Muchas veces veo a familiares conocidos de personas en donde su bisabuelo, su tatarabuelo, su abuelo, sus padres fueron cristianos y la bendición que había sobre sus hijos. Bendición. Yo tengo mis abuelos que conocieron ya al Señor. Tengo, sería a mis padres, luego estoy yo y luego estoy mis hijas. Cuarta generación. Y cada día la gloria de Dios va en aumento. Cada día el amar a Dios es mejor. Por eso si hoy tú comenzaste la carrera, piensa también en tu descendencia, porque las buenas decisiones con Cristo harán que la bendición permanezca. Quiero hablarte un poquito de la decisión de Esaú y de la decisión también de Jacob. Dice que Esaú primeramente menospreció la primogenitura que tenía que ver con el recibir la doble bendición por un plato de comida. Le importó el mundo. Le importó lo que el mundo ofrecía y no lo que Dios ofrecía. Se conformó con las cosas pasajeras, que son sacia el hambre hoy, pero ahí tengo hambre mañana. En cambio, las cosas que sacian el hambre para siempre vienen del cielo. Y dijo Jesús, Moisés le dio el pan en la tierra, pero volvían a tener hambre al otro día. Pero yo le doy algo, que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y conmigo nunca tendrán hambre, jamás. Y tampoco tendrán sed, porque el que bebe la sangre del Cordero de Dios, sus pecados le son perdonados. Y si no hay pecado, no hay sed del mundo, porque he sido saciado por todo el bien y la misericordia del Señor. También luego, por causa de su decisión, pierde la bendición, porque la bendición le correspondía al primogénito. Aunque su padre quería bendecirlo erróneamente a Esaú, no le correspondía, pues ya no tenía la primogenitura. Entonces ahora le correspondía a Jacob y tuvo que usar la astucia para recibirla, porque su padre no quería hacer correctamente lo que correspondía. Y así fue despojado Esaú, porque menospreció, lo dice la Biblia, no es mi palabra, dice menospreció la primogenitura. Muchos menosprecian la salvación, muchos menosprecian la bendición de Dios, otros menosprecian el ministerio que tienen, menosprecian, nunca están conformes, nunca están felices con decir, siempre quieren otra cosa. Cuando viene el problema, en vez de agarrarse del Señor, le ataca una enfermedad o un problema, en vez de confiar en el Señor y reprender al diablo que trae, se ponen mal, se ponen tensos, se angustian, le cambia la fe, reprende la enfermedad en el nombre de Jesús, porque fuiste sano por la llaga de Jesucristo. Tenemos que entender que de este modo Jacob llevó la bendición. Y su bendición se basó, y su correcta decisión de su vida, ministerio y familia, se basó en 2 puntos. El primer punto fue en Betel. Cuando él salía y huía, ahora con la bendición y la primogenitura, allí se encontró con una escalera, se encontró con Dios, se encontró con el cielo. Ahora tenía la llave era la primogenitura, la llave era la bendición. Eso le abrieron las puertas del cielo. Y de las puertas del cielo, él veía que del cielo descendía una escalera que tocaba la tierra, que la tierra no estaba desconectada del cielo como muchos creen. Muchos piensan que Dios está arriba y que no está acá. Y cuando tienen un problema piensan que Dios está arriba y que no lo va a bendecir. Que cuando están enfermos van a seguir enfermos. Que cuando las cosas les salen mal no se les van a solucionar. Que cuando tienen trabajo no van a conseguir. Cuando tienen deuda lo van a perder todo. No, no, no.
No, porque hay una escalera que está tocando el cielo y Dios ha querido que toque la tierra. Y por esa escalera desciende todo. Y Jesús dijo, si tienen duda de lo que le pasó a Jacobo, yo le digo, yo soy la escalera, dijo Jesús. Yo soy la escalera. Por mí verán bajar ángeles del cielo. Gloria a Dios, ¿no? Ese fue el primero. Y allí entonces, cuando Jacob hizo voto con Dios, hizo voto del cual dice, yo voy a temer a Dios y voy a servirle. La primer base de correcta decisión. Y la segunda decisión la tuvo que tomar, después de eso prosperó, pero tuvo que salir huyendo de su tío Labán, y cuando venía a su tierra se acordó que su hermano venía con 300 hombres para matarlo, y ahí tuvo que tomar su segunda decisión, en la cual encerró la completa bendición, y esa decisión fue luchar por su bendición. Luchar. La otra bendición la recibió porque le correspondía, era por la primogenitura, pero no alcanza con la salvación. Luego yo debo luchar por mi bendición una vez que soy salvo. No es que debo sentarme y mirar y no hacer nada, no buscar a Dios, no orar, no servirle, no tener temor de Dios, que ya tengo la bendición. No, no, ahí puede venir la maldición a mi vida. Dice, si no obedeces a los mandamientos de Dios, estas maldiciones te alcanzarán. Entonces, ¿qué es eso? Lucho por mi bendición. Ya lo decía Deuteronomio 28. Y luego aquí vemos en Jacob. Jacob dijo, fue a Peniel y dijo, yo voy a luchar por mi bendición, porque en mi interior no puedo entender por qué me pasa esto. Sigo usando a Dios y no le amo y ni le busco ni le agradezco como Él lo merece. Entonces, Dios lo rechazaba. Dice que Él luchaba y Dios lo empujaba, no lo quería bendecir. Porque Dios no quiere bendecir a los desagradecidos, a los que no entienden que la bendición Dios me la quiere dar, pero el precio que tengo que pagar es el temor, la obediencia y la adoración y la comunión todos los días de mi vida. Por eso dijo Pablo, amado, que el amor del Padre esté con ustedes, que la gracia del Hijo esté con ustedes y la comunión del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que luchemos cada día por nuestra bendición. Cada día que me levanto, y a veces no lo hago, pero siempre tomo mención de decirle, Espíritu Santo, hoy como ayer te vuelvo a decir sí, sí. Cada día yo decido. Me he levantado algunos días y que he tenido conductas indebidas. Y dije, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Porque ese día mi carne no quiso decirle, Espíritu Santo, como ayer te obedezco hoy, y tuve que ir nuevamente a Dios, humillarme y acordarme, porque Dios es bueno y nunca dejará de amarme. Y sabía que Él nuevamente me iba a perdonar. Decía, quita esto de mí, Señor. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué he hablado así? Porque soy humano, me dice el Señor. Pero siempre que vaya a Él, su sangre me limpiará de todo pecado y nunca dejará de amarme. Así que luchó por su bendición. Y Él decía, no te dejaré si no me bendice. Ahí lo entendió. Ahí lo entendió Jacob, que él tenía que tomarse de Dios. Y aún cuando estaba subiendo al cielo, Dios lo agarró en el aire del pie a Dios y lo bajó a la tierra. Dijo, no me vas a quitar la escalera. Por esta escalera va a seguir tocando la tierra de mi casa, la tierra de mi corazón. Esta escalera que toca mi corazón estará conectado con tu corazón en el cielo. Si tú no me bendices, no te dejo ir, te quedarás conmigo, te apresaré, te pondré cadenas si es necesario, pero me vas a bendecir. Y Dios dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, por lo cual tu nombre no será más ahora. Cambiaré tu nombre, y cambió su nombre. Ahora se volvió un príncipe de Dios. Ahora ya no era más un engañador, ahora iba a ser un hombre de Dios. Quiero dos ejemplos más. Giesi, el discípulo, el aprendiz del profeta, de su pastor Eliseo, estaba bien enseñado, como ya lo hemos visto, pero él menospreció al profeta. Cuando menosprecias a tus maestros, entonces no puedes aprender de él. Cuando menosprecias al profeta, ya no tendrás revelación de Dios. Ya estás en ese lado. Entonces él menospreció al profeta. Por eso cuando Naamán se fue, porque el profeta no quiso recibir los regalos, dinero, vestido, él corrió y fue a mentir a Naamán. Hizo quedar mal a su pastor, a su profeta, y dijo, él me manda. No, él no lo había mandado. ¿Y por qué lo hizo? Porque menospreció al profeta. No es nada. Pudo haber dicho, mi pastor está loco.
mi pastor se equivocó. Este profeta ya no tiene la unción de antes. ¿Cómo va a rechazar semejante tesoro? Si todos los profetas recibían tesoro, porque era costumbre que no podía ver ni pedir oración a un profeta si no se le llevaban regalos, si no se le llevaban comida, dinero. Nadie podía acercarse al profeta sin regalo. Por eso quedó escrito en la ley, nadie se acercará a Dios con las manos vacías. No nos podemos acercar a buscar bendición si no llevamos algo, porque de gracia ya recibimos y de gracia damos. Porque aún aquella persona que escucha esto hoy y no conoce a Dios ni ha aceptado a Dios, yo te digo, el trabajo, la empresa, el negocio, la profesión, el dinero, la familia, todas las cosas que tiene, te la dio Dios, aunque tú no lo reconozcas. Por lo tanto, se cumple la palabra que dice, de gracia recibiste, entonces ahora tenés que dar. Cuando te acercás a Dios, tenés que dar. Y se acercó al profeta, ¿y cómo puede ser que el profeta no recibiera si está por la palabra, por la costumbre? Era así. Menospreció a su pastor, dijo, este pastor no tiene la unción de antes, y fue él a buscar la bendición. Pero no, todo lo contrario, Dios sabe lo que hace, dijo, ¿de dónde viene? Y sabía ya el profeta lo que había hecho. Entonces dijo, y las consecuencias de que ese fue, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y ahora verás que yo no tomé decisión propia, sino que Dios me ha dicho que hiciera esto. Y tú como discípulo deberías aprender a oír y a obedecer, y no a querer ser maestro cuando todavía eres alumno. Y así Eliseo fue diferente. ¿Por qué Eliseo tenía esta unción? Porque Eliseo sirvió al profeta, sirvió a Elías, su pastor, él era rico, lo dejó todo, se despojó de todo y siguió. Y cuando el profeta lo probó diciendo, quédate aquí, cuando iba a ser, dijo, no te voy a dejar. Fue como Jacobo, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Díselo a Dios ahora. No te voy a dejar hasta que no me sanes. No te voy a dejar hasta que no me bendiga. No te voy a dejar hasta que me dé trabajo. No te voy a dejar hasta que me liberes. No te voy a dejar hasta que no me des hijos. No te voy a dejar hasta que mi ministerio no se llene de gloria. No te voy a dejar. No te voy a dejar, Señor. Y Dios, entonces, viendo la fe, dejará el manto profético. Y por causa de esta decisión, el manto profético se quedó, Elías se fue al cielo, pero Elías no se fue de todo al cielo, porque Elías ahora estaba en el corazón de Eliseo. Porque si tu maestro te enseña, tú pensarás como tu maestro, creerás como tu maestro, decidirás como tu maestro. Por eso dijo el Señor Jesús, nadie es mayor que el maestro. Es decir, dijo, nosotros somos embajadores de Cristo. Por eso les llamaban cristianos, que eran pequeños Cristos, se parecían a Cristo. Por eso Pedro no pudo negar a la gente que le decía, tú estuviste con Jesús. No, no, hablas como ellos, piensas como ellos, vistes como ellos, ministras como ellos. Es decir, que los discípulos nuestros, o los hijos nuestros, se vuelven una extensión de nosotros que somos los vástagos, son los brotes nuestros que irán, tomarán de lo suyo. Habrá cosas que ellos nuevos incorporen a su vida, pero siempre, ahí Pablo decía, yo no estoy presente, pero estoy en el Espíritu. ¿Cómo estoy? Por las enseñanzas, estoy en sus corazones, por medio de lo que les enseñé. Crean y recibirán la bendición, crean y serán libres, crean y verán la gloria del Señor. También, en esta ocasión había quizás 50 muchachos. Puede ser que cuando el profeta Eliseo recibe la bendición de Dios, abre el río Jordán, golpeando el manto, y ahora ya fue la última vez que dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Ahora era el Dios de Eliseo. Pero estos 50 muchachos comenzaron a burlarse y le decían, viejo calvo, vete de aquí, viejo calvo, vete de aquí. Vemos que era pelado, ¿no? No tenía pelo. Viejo calvo, vete de aquí. Se burlaban quizás 50 muchachos. ¿Por qué? Creo que eran 50. Porque dice la palabra que 2 osos salieron, el profeta envió palabra y 42 de esos jóvenes fueron maltratados, alguna versión dice despedazados, otras malheridos. Yo creo que si el profeta fue el que envió la palabra, yo creo que habrán sido maltratados estos jóvenes, lastimados por osos, 42 muchachos. Fíjese, 42 digo 50 muchachos, ¿por qué? Porque también había ahí 50 profetas. Estos 50, yo creo que se burlaban y 42 fueron maltratados. Estos 50 profetas
Estaban del otro lado del Jordán mirando desde lejos lo que acontecía con Elías Eliseo. Es decir, que ellos recibieron parte de la bendición. Solo aquel que toma la correcta decisión recibe toda la bendición. El que toma la correcta decisión. Y la correcta decisión la tomó Eliseo. Por eso recibió la completa unción. Y recibió el doble del Espíritu por ser primogénito. Dijo, la doble porción de tu Espíritu. Soy el primogénito, el discípulo primero tuyo, el mayor. Por lo tanto, dame el doble como me corresponde por ahí. Y recibió el doble, hizo el doble de milagro, vio el doble de resurrecciones, el doble de bendición. Dios es fiel y cumplió. Pero estos 50 desde lejos miraban. Por lo tanto, fue parcial la bendición, porque luego vinieron y sirvieron al profeta. Pero ellos hubiesen estado al lado de Eliseo, hubiesen recibido la total bendición. Por eso, si tu decisión es parcial, parcial será la bendición. Si hoy decides y mañana cambia de opinión, tu bendición se perderá. Porque aquel que siembra una semilla y luego la desentierra no verá cosecha. Tenemos que creer hasta el fin, para vida o para muerte. Si no podemos creer en algo pequeño, ¿cómo creemos en cosas mayores? Si no podemos creer que en un dolor que me aqueja se vaya, ¿cómo puedo creer si mañana te agarra una lepra, si te agarra coronavirus, si te agarra cáncer, si te agarra enfermedades que ni en los nombres sabemos, pero son atroces al cuerpo? Si no puedes creer en eso, ¿y qué es creer? Mantente firme confiando en Dios, no esperando que venga el milagro, porque si espera nunca llega, declarando el milagro. Cuando Dios decía que haga el milagro, no decían que vaya y ore, Señor, te pido por María que tú la sanes. Yo decía, en el nombre de Jesús, peste de María, sale el cuerpo. Y eran sanados. Es decir, yo tengo que declarar y reprender la enfermedad sobre mi vida o sobre la vida de otros. Yo lo aprendí esto ministrando a tanta gente. Yo le ponía mano, Señor, te pido que hagas un milagro. Y la gente no se sanaba. Señor, yo te pido que se le pase el mal. Y no se le pasaba. Hasta un día Dios me dijo, no se trata de orar, se trata de declarar. La declaración de fe hará el milagro, porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Una palabra sale de una boca cuando uno la declara, cuando uno la manda con autoridad y ordena que se haga, ordena que se abra el mar Rojo, ordena que se abra el río Jordán, ordena que caigan los muros, ordena en el nombre de Jesús. Entonces, declara y ordénalo. Ordena lo que te falta, lo que estás haciendo, no solo a tu enfermedad, a tu necesidad familiar, espiritual, conyugal, de hijo. Decláralo en el nombre de Jesús y dile, reprendo la esterilidad fuera en el nombre de Jesús de mi vida. Reprendo de mi vida esta peste en el nombre de Jesús. Reprendo la soledad que el diablo quiere imponerme fuera en el nombre de Jesús. Reprendo los fracasos que he tenido y me declaro más que vencedor en Cristo Jesús. Se trata de declarar. No se trata de tolerar. Muchos toleran la enfermedad, muchos toleran la angustia, muchos toleran el fracaso, muchos toleran la esterilidad, muchos toleran las situaciones conyugales que no vienen o que tienen, muchos toleran la miseria. No la toleres en el nombre de Jesús. Si tú la toleras, la acaricias, la sostienes, la mantienes, la alimentas. Por eso dijo Dios, haz morir la sola carne, no alimentes la carne, no alimenta tu mala situación. Por eso le dijo, cuando cayó Goliat, de él no dijo, no lo toleres a Goliat en tierra, anda y cortarle la cabeza definitivamente. Declara tu victoria cortándole la cabeza. Declarar. Eso yo tuve que aprender para pelear contra enfermedades que vinieron a mi vida, situaciones de muerte, de amenazas, difíciles que me tocaron vivir. Iba y declaraba, y cuando no podía, entraba en ayuno los días que fuera necesario. Y esos días no pasaron. Esos días siguen estando. Ayuno, oración. No hay otra forma. Estas son las armas del cristiano. Luego, por un poquito más, para terminar, estamos bien en horario. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Su mala decisión hacían que Pablo consintieran cuando mataron a un santo, a un diácono santo llamado Esteban. Lo apedrearon. Él consintió, él dio el permiso y se quedó con la ropa ensangrentada de un santo. Su mala decisión lo conducían al infierno, a una mala persona.
a un mal religioso. Y él pensaba que lo hacía para Dios. Mire qué tremendo. Por eso Dios le da la oportunidad. Porque él era un equivocado sincero. Cometió un terrible pecado y encerraba a otros cristianos y los hacía azotar, encarcelar y matar. Era terrible su vida. Pero él pensaba que lo hacía para Dios. Entonces Dios vino a su corazón, le iba a dar la oportunidad. Y la oportunidad se la dio en Hechos capítulo 9, cuando iba persiguiendo a otras personas, se le apareció una luz y una voz que era Jesús, y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Pero sin embargo, digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. No, él había dicho: yo persigo a esto que se dice ser cristiano. No, vos yo no te persigo. Sí, cuando persigues a ellos, me persigues a mí. Persigues a mi iglesia, me persigues a mí, Pablo. Entonces le abrió la mente y el corazón para que entendiera que lo que él hacía no lo hacía para Dios, sino para el diablo. Y que Jesús, el Mesías, el Cristo, era él, que había resucitado. Por eso le dejó oír la voz, lo tiró del caballo, lo dejó ciego. Y todos vieron la luz, pero no escucharon la voz, porque la voz solo va dirigida a aquellos que quieren oírla. Los que estaban con ellos no querían oír la voz, pero él tenía que probarle a Pablo. No fue una imaginación, no fue una locura, no fue por el sol. Todos vimos la luz, pero no oímos, no, porque la palabra no era para ellos, que su corazón estaba endurecido. La palabra era para Pablo, que su corazón equivocado se volvería a Dios. Y dos preguntas que cambiaron totalmente la decisión, la vida de Pablo, y fue cuando Pablo decidió decirle: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús. Ay, pa, yo no sabía que tú eras el Dios, no sabía que tú eras el Mesías, no sabía. Entonces cuando entendió que era Dios, inmediatamente preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Porque antes trabajaba para el diablo, tomando malas decisiones, ahora quiero tomar correctas decisiones. ¿Qué debo hacer? Ya le vamos a decir lo que tenés que hacer. Vete a la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Y Pablo luego entonces basó sus decisiones en un pasaje bíblico. Y el pasaje bíblico está en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Y él basó toda su decisión para ser una persona espiritual en que él sabía que la lucha contra el pecado no se había terminado. Que la lucha contra el pecado iba a ser todos los días, mientras viva en la tierra. Tenía que luchar contra el pecado. Y él, teniendo esa revelación, él optó por esto y entendió, como yo también he entendido, por eso hoy puedo predicártelo, puedo enseñártelo. Y decía en Romanos 7, 15, 25, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Qué me pasa? En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Tengo que luchar contra el pecado. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Gracias, dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me puede librar de la muerte y el pecado? Y dice la respuesta de vida. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, amén, nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos,
amigo, la mala decisión siempre pelea en mi interior. Siempre pelea en mi interior la incredulidad, el no creer a la palabra, el no aceptar. Y el diablo a veces se disfraza de ángel y te dice, no tenés fe. Yo quiero decirte que si piensas así estás equivocado, porque la fe no es mía ni la fe es tuya. Tú no produces fe, yo no produzco fe. La fe, dice la Biblia, es un don de Dios. ¿Qué significa? Que es un regalo. Dice también la Biblia que Dios da la medida de fe. Por eso llegaron a preguntarle, dame más fe, Señor. Y él le dijo, con las que le di le alcanza. ¿Y qué fe nos diste? Y es como un grano de mostaza chiquitita, pero con eso les alcanza. Si ustedes la practican, la ponen en práctica y creen a lo poquito que les digo, va a crecer. Y cada vez ustedes van a creer más y van a declarar más. Y van a venir cosas más difíciles, pero nada les hará daño y todas las cosas les ayudará bien. Porque ese grano de mostaza se habrá hecho un árbol.